Buenos días. Estamos en 5 de abril. Vamos a retomar entonces nuestra materia de gestión estratégica. Ya está en el sitio todo el material en el Classroom, en el Google Classroom, todo el material del capítulo uno. Entonces ahora entramos al capítulo 2, el análisis externo, que ustedes ya tenían que haberlo leído, ¿no es cierto, muchachos? Bueno, vamos a ver generalidades primero. Entonces, el proceso de pensamiento estratégico, ¿qué es lo que requiere? Requiere entender la forma en que la estructura y dinámica competitiva afecta el desempeño de una empresa. Ya, lo que pasa es que una empresa, vamos a simbolizar como un triángulo, la empresa, y está dentro de un ambiente, ¿no? Es el ambiente externo de la empresa. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Hay una serie de actores, aquí están los clientes, están los proveedores, están los distribuidores, está el Estado a través de sus diversas instituciones controladoras y obviamente está la competencia, ¿no? Entonces todo esto ejerce presiones en la empresa de diferente manera y hay que apreciar todas estas fuerzas en la industria. Y todas estas fuerzas, los clientes tienen, sí, ejercen cierta presión, tienen una cierta fuerza, los proveedores tienen una fuerza, el Estado, la competencia, los distribuidores, todas estas fuerzas, para poder analizar, no se las puede analizar fácilmente si se toma una por una. Entonces se las agrupa en dos grandes formas, en dos grandes categorías. Una son amenazas y las otras vamos a ver como oportunidades. ¿No? Bien. ¿Qué son ambas? Bueno, las oportunidades. Las oportunidades son esos elementos positivos, condiciones en el ambiente que la empresa puede aprovechar. Le permite a la empresa formular estrategias, le permite a la empresa mayores ganancias. Entonces, todo esto es positivo. Las amenazas, por el contrario, son condiciones en ese ambiente externo que ponen en peligro las ganancias. Entonces, todo esto es negativo. ¿Ya? Bien, como les dije, esto va a ser de manera sintética, que se supone que ya han leído el tema. Punto 2, fundamentos de la industria. ¿Qué es industria primero? Entonces aquí tenemos un grupo de organizaciones que ofrecen productos que son sustitutos, varias organizaciones, es una industria. Entonces es un grupo de estas empresas que ofrecen productos, pueden ser servicios también, que son sustitutos cercanos unos de otros. Ya, entonces aquí hay un producto o productos sustitutos cercanos. Esa es una industria. ¿Ok? Ahora, ¿qué son los sustitutos cercanos? Imagino que ustedes se acuerdan de su clase de microeconomía. Bueno, los cercanos son productos o servicios que satisfacen la misma necesidad del consumidor. Y con el poderoso color celeste, ¿no? Ustedes ya saben, el celeste es el color más poderoso, ¿no ve?
Esos son los productos sustitutos cercanos. ¿Cuáles son los competidores más cercanos entonces? Son los que tienen las mismas necesidades del consumidor. Entonces aquí hay una intensa competencia, una intensa rivalidad aquí adentro entre todas las empresas porque se disputan el mismo tipo de consumidor. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Hay que identificar la industria en la que se compite. Eso es importante. ¿No? La industria la vamos a ver por el lado de la oferta del mercado. La oferta. Y los clientes, los consumidores, siempre los vamos a ver del lado de la demanda, como ustedes han visto en su curso de microeconomía. Y las necesidades del consumidor que se satisfacen en un mercado, perdón, definen los límites de la industria. Entonces, a ver, repito esto, las necesidades del consumidor que se satisfacen en un mercado definen los límites de la industria, porque una industria tiene sus límites, sus fronteras, ¿no? Entonces, es una industria, o sea, la industria X, y tiene ciertas fronteras. Entonces, estas fronteras, estos son límites de la industria que están definidos básicamente por las necesidades del consumidor, además de necesidades, los deseos, que es otro aspecto fundamental que impulsa a un consumidor justamente a comprar, ¿no? A consumir. Y las expectativas, esos tres. Estos tres aspectos son los que realmente definen los límites de esa industria, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hacer una diferencia entre industria y sector. 2-1. Industria y sector. Para empezar, una industria no es lo mismo que un sector. Por ejemplo, aquí vamos a ver, entonces industria es diferente, no es igual a sector. Primera cosa. Segunda cosa, vamos a ver un ejemplo en telecomunicaciones. ¿Ok? Es un sector, el sector de telecomunicaciones. Y este tiene dos industrias. Tiene la industria del equipo, toda la parte del hardware, todas las máquinas, del equipo de telecomunicaciones, ¿no? Las antenas, los módems, etcétera, los satélites de telecomunicaciones. Y la otra industria en este sector es la industria de servicios. Lamentablemente aquí el nivel de desarrollo de nuestro país no tenemos estas dos industrias en el sector de telecomunicaciones porque no fabricamos satélites, no fabricamos módems, no fabricamos celulares inteligentes, etcétera, ¿no? Pero sí damos servicios. ¿Sí? O sea, ahí está Tigo en servicios, ahí está Entel, ahí está Viva, etcétera. Si es que hay otro más por ahí. Bueno, entonces ahí se ve claramente que sector no es lo mismo que industria. Muy bien. Y eso es importante a tiempo de identificar dónde estamos. Ahora vamos a ver el punto 2.2. Industria y segmentos de mercado. Estoy abreviando porque, bueno, ustedes ya pueden ver esto varias veces, así que no voy a ir muy lento.
¿Qué es un segmento de mercado? Esto han visto en sus clases de marketing. Son grupos separados de clientes dentro de un mercado. Entonces, vamos a hacer una figura explicativa. Entonces, un mercado W se lo puede dividir en segmentos. Es el segmento W1. Este otro segmento W2, etcétera, hasta el enésimo segmento WN. ¿No? Son divisiones de mercados. ¿Cómo se divide? Son grupos separados de clientes dentro de un mercado, ¿no? Estos se pueden diferenciar unos de otros en base a atributos distintivos y demandas específicas. Es decir, cada segmento tiene atributos que lo distinguen. Por eso son distintivos. Lo distingue, lo diferencia de los atributos de otros segmentos. Esos son atributo distintivo. ¿Ya? De atributos distintivos. Y además tienen demandas específicas. Si la demanda de un segmento no es lo mismo que la demanda de otro segmento, son demandas específicas. ¿Ok? Un ejemplo, dentro de la industria de refrescos, donde todos los clientes quieren bebidas frías, sin alcohol, hay un grupo que prefieren refrescos que no tengan cafeína, ¿no? Muy bien, seguimos adelante. 2, 3. Cambio de los límites o fronteras de industria. Entonces, esto es interesante. ¿Cómo cambian los límites? Pues ya habíamos dicho que los límites, vamos a volver aquí arribita. Aquí está. Los límites están dados por las necesidades. Todo esto de acá, ¿no? Que estoy haciendo, estoy metiendo entre un círculo, ¿no? Los deseos, todo eso crean los límites, las expectativas, crean las fronteras de una industria, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo cambian los límites? Cambian si, por ejemplo, te vamos a poner aquí, límites cambian. ¿Cuándo? Cuando necesidades cambian. Necesidades clientes cambian. ¿No es cierto? ¿Qué más? Cuando los deseos cambian. ¿Qué más? Cuando las expectativas cambian. ¿Sí? Cuando aparecen nuevas tecnologías. También cambian. Por ejemplo, los equipos de telecomunicaciones han ido pasando de una tecnología analógica a la tecnología digital. Entonces, los límites entre estas ambas industrias han cambiado. ¿Ok? Y un análisis competitivo se inicia al enfocar atención en la industria general antes de considerar segmentos de mercado. ¿Ya? Entonces, se hace un análisis. ¿Ok? Primero en industria, en general, antes de analizar un segmento de mercado en esa industria. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a entrar a un modelo, que ustedes a lo mejor lo conocen, para analizar justamente el ambiente externo de una empresa, y es el modelo de Michael Porter, modelo de 5 fuerzas. Sí, entonces el doctor Michael Porter ha sido el que ha conceptualizado este modelo de 5 fuerzas. Y dice, bueno, realmente todas las fuerzas en una industria se las puede resumir en 5 para poder analizar la intensidad competitiva
de esta industria, vamos a simplificar, dice Porter, en 5 fuerzas, ¿no? Entonces la F1 es la capacidad de ingreso de competidores potenciales. Que no están en empresa, digo en industria, pero pueden entrar. Eso se convierte en una fuerza. La intensidad de la rivalidad entre las empresas establecidas. O sea, la competencia que hay entre las empresas que están dentro de la industria ya, que están establecidas en la industria, es otra fuerza que hay que considerar. La capacidad de negociación de los consumidores, de clientes, vamos a poner aquí. Después vamos a ver más al detalle. La F4, la capacidad de negociación de proveedores, los que nos proveen de materia prima, de materiales. Y F5, la capacidad de ingreso productos sustitutos, de productos que pueden sustituir nuestro producto. Esos son los productos sustitutos, ¿no? Entonces, así ve Porter y nos dice que deberíamos analizar una industria en base a estas 5 fuerzas. Mientras más fuerte sea una fuerza, más limitada va a ser la capacidad, por ejemplo, para subir el precio de nuestra empresa. Es decir, mientras mayor sea la capacidad de ingreso de productos sustitutos, la capacidad nuestra para subir el precio va a estar limitada, ¿no? Entonces, una fuerza de estas que sea fuerte se convierte en una amenaza. Aquí se desprenden 2 venas, ¿no? Una fuerza intensa, o mientras más intensa, vamos a borrar esto aquí. La mayor intensidad, o si es intensa, si fuerza es intensa, muy intensa, entonces, ¿qué tenemos? ¿Oportunidad o amenaza? Amenaza, ¿no? Y si es amenaza, luz roja. Ahora, lo opuesto también es verdad. Si la fuerza no es intensa, entonces, luz verde para nosotros como empresa. Oportunidad. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahora vamos a ir viendo una por una estas fuerzas de manera sintética. 3.1. Capacidad de entrada. Competidores potenciales. No, los competidores potenciales son organizaciones que no están actualmente compitiendo en la industria, pero tienen la capacidad de hacerlo. Entonces estamos aquí, esta es nuestra industria X. Aquí está la competencia y por acá estamos nosotros. Estos competidores externos son estas empresas de aquí afuera que están antojándose, están mirando, dicen yo quisiera entrar y si tengo la capacidad dentro de esa industria, ¿no? Entonces hay una intención de ingresar. Hay una intención de ingresar y bueno,
Algunos tienen mayor capacidad de ingreso que otros, ¿no? Y se convierte en un riesgo. Y este riesgo va a depender de la altura de las barreras de entrada. Entonces, no se olviden que aquí, para entrar a esta empresa, o digo, a esta industria, hay ciertos obstáculos que se conocen como barreras de entrada. Las barreras al ingreso, ¿sí? Entonces, este se convierte en un riesgo y este riesgo depende de la altura de las barreras de entrada. O sea, cuán altas estén estas barreras de entrada. Mientras más bajas sean, menos altas, el riesgo va a ser mayor de que ingresen estos nuevos competidores. Si la altura es alta, estas barreras son bastante altas, no van a poder saltar, ¿no es cierto? Entonces no van a poder entrar por más capacidad que tengan. Ahora hay que ver de dónde vienen estas barreras de ingreso. Entonces estas barreras de ingreso con poderoso color celeste tienen una fuente, ¿no es cierto? Y una fuente de donde nacen estas barreras de ingreso. Entonces vamos a ver justamente la fuente de barreras de ingreso. Muy bien. Entonces, ¿cómo será esto? Primero tenemos la lealtad a la marca. ¿No es cierto? Mientras más leales nuestros consumidores sean a la marca, a nuestra marca, naturalmente, nuestra barrera para el ingreso va a ser alta, ¿no? Por el contrario, si los consumidores son desleales a nuestra marca, no les interesa la marca, pueden comprarse cualquier marca, tranquilamente le van a comprar la marca de una nueva empresa que quiere entrar al mercado. En este sentido, entonces estamos hablando de una barrera baja, ¿no? Una altura baja. Otra fuente son las ventajas en costo de producción, o sea, costos de fabricación. ¿Cómo es esto? Mientras más altos los costos de fabricación, más difícil va a ser para una empresa que está afuera de la industria entrar y tratar de establecerse, construyendo una fábrica, etcétera, ¿no? Y lo opuesto también es verdad. Economías de escala, esto vamos a ver más adelante. Pero mientras las empresas establecidas gocen de economías de escala, más difícil va a ser para un competidor nuevo entrar a la industria. Esto de economías de escala le permite a nuestras empresas dentro de la industria a cobrar precios más bajos. ¿Por qué? Porque tienen un volumen alto de producción. Mientras que una empresa nueva, si no tiene un volumen alto de producción, difícilmente va a poder competir con nuestros precios, ¿no es cierto? Regulaciones del gobierno, donde está que regula la industria. Después hay es decir, bueno, a ver, si el gobierno establece reglas estrictas, protege sus industrias de otra manera, hablando con otras palabras, entonces las empresas de afuera de la industria no van a poder entrar fácilmente porque no pueden cumplir con estas reglas estrictas del gobierno. Y viceversa, ¿no? Costos que cambian, costos del consumidor. ¿Cómo es esto los costos del consumidor? Son los costos que cambian por las acciones del consumidor. Por ejemplo, a un cliente le cuesta tiempo, dinero, energía cambiar de producto de una empresa que ya está establecida a un producto de una nueva empresa, ¿no?
Tiene que investigar la nueva empresa, ver el nuevo producto, tiene que trasladarse, tiene que movilizarse a otra tienda, a lo mejor que está a 20 kilómetros de donde él vive. Mientras que si quiere ese producto, a 1 kilómetro o a 3 cuadras de su casa lo encuentra. ¿No? Estos son los costos que cambian por acciones del consumidor. ¿Ya? Entonces, si hay una fuerte lealtad a la marca, si los costos de fabricación son altos, si se tienen economías de escala, si el gobierno protege a sus industrias y si al consumidor no le cuesta mucho, o, o le cuesta mucho más bien, ir a comprar a la empresa de la nueva, a la tienda de la nueva empresa, entonces vamos a tener una barrera alta para el ingreso. ¿Ok? Bueno, entonces eso es bien lógico de ver. Vamos a seguir con el 3.2. Otra fuerza, la capacidad o la intensidad de la rivalidad entre las organizaciones establecidas. ¿No? Entonces la pelea o la lucha competitiva entre las empresas que están establecidas dentro de una industria, ¿no? Entonces, a ver, aquí tenemos a nuestra industria y naturalmente aquí tenemos a la empresa A, la empresa B, la empresa C y estos están pues en franca lucha, no están de amigos, la cosa es ganar dinero, es una lucha cruenta. ¿Cómo luchan? En términos de precio. Aquí hay una lucha. ¿En qué sentido? En términos de precio. ¿No? Las comunes guerras de precio, por ejemplo. En términos de calidad. ¿Cómo luchan? Dando servicio, más, menos servicio. Postventa, especialmente postventa, después de la venta, que no se conoce mucho en nuestro medio. ¿Sí? Y ese es uno de los indicadores del subdesarrollo empresarial también. Bueno, entonces, eso, ¿no? Bueno, etcétera, ¿no? Empaquetamiento, transporte, bueno, hay una serie de aspectos en que esta lucha tiene lugar, ¿no? A tiempo de entrega, por ejemplo, en el caso del comercio internacional, TDE, tiempo de entrega, entonces especialmente cuando estamos hablando de exportaciones, las empresas dentro de esta industria exportadora de cereales, por ejemplo, como el amaranto o la quinoa, también compiten en tiempo de entrega. Si van a exportar a Alemania, algunos van a poder exportar, no sé, en un mes, ustedes saben mejor que yo, otros lo harán en 3 semanas, y aquel que lo haga en 2 semanas, en un tiempo menor, va a tener mayor posibilidad, ¿no es cierto? Bueno, ok, entonces esta rivalidad también depende de varias cosas, ¿no? Que vamos a ver una por una con calma. Primero de la estructura competitiva de la industria. Vamos a ver con calma eso. Después de las condiciones de la demanda. Y finalmente, de las barreras de salida. De salida de la industria. De esos 3 aspectos va a depender esta rivalidad entre las empresas que están establecidas. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a comenzar por la primera, es el inciso 3.2.1. Vamos a hablar de la estructura competitiva de industria, ¿no?
Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, se trata de la cantidad y distribución por tamaño de sus organizaciones, ¿no? Entonces, tamaño de las organizaciones dentro de la industria, ¿sí? ¿Cuántas hay y cómo están distribuidas? Entonces, aquí tenemos tamaño de organizaciones más distribución, cómo están distribuidas en el mercado, en la industria. ¿Ok? Tenemos dos tipos de industria básicamente. Hay la industria que está fragmentada. ¿Ok? ¿Qué quiere decir fragmentada? La palabra fragmentada, dividida, ¿no? Claro, es una gran cantidad de organizaciones. En esta industria fragmentada hay una gran cantidad de empresas, muchas organizaciones, que son pequeñas o medianas. Pequeñas o medianas. ¿Ok? Por eso está fragmentada. Y ninguna domina. Porque son muchas. Después tenemos el otro tipo de industria, que es la industria consolidada. ¿Sí? Y esta industria consolidada, pues, está dominada por una pequeña cantidad. Por un grupo pequeño de organizaciones. Entonces aquí es algo muy parecido a los oligopolios, ¿no? O también puede ser que sea consolidado totalmente, donde una sola empresa domina el mercado. Entonces estamos hablando de un monopolio, ¿no? Un monopolio puro. Bueno, aquí decía que no hay, vamos a poner acá, en la industria fragmentada, muchas organizaciones pequeñas o medianas, muchas, y ninguna domina. Importante. Por eso lo pongo con anaranjado. Para resaltar el tema que ninguna domina. Mientras que en una consolidada, en la consolidada realmente hay el dominio. Aquí está la consolidada, la industria consolidada está dominada por un grupo pequeño de organizaciones, por ejemplo un oligopolio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con una industria fragmentada? ¿Será una oportunidad? ¿Será una amenaza? Una industria fragmentada es una amenaza. ¿Por qué? Porque como nadie domina, y la mayoría son pequeñas o medianas, es fácil entrar. Es más fácil entrar a una industria que está fragmentada. Porque se puede establecer fácilmente una guerra de precios. Por eso que una industria fragmentada es una amenaza. Ahora, en industrias consolidadas, ¿qué es lo que pasa en una industria consolidada? ¿Será una amenaza? ¿Será una oportunidad? ¿Qué es lo que pasa? Son las empresas, habíamos dicho que la industria consolidada está dominada por un grupo de empresas, ¿no? Entonces, como está dominada por un grupo de empresas aquí, dominada por un grupo de empresas, entonces las organizaciones, las empresas ahí, las pocas, dependen entre sí. Son interdependientes. Lo que hace una le afecta a la otra, lo que hace la segunda y la primera le afectan a la tercera, porque todas están en el mismo grupo. ¿Ok? Entonces, cuando una organización hace un movimiento, el resto también va a hacer otro movimiento, ¿no? El típico caso del líder y el seguidor, que se estudia en oligopolio y microeconomía. Entonces, la rivalidad va a aumentar aquí.
Vamos a poner flecha para arriba que aumenta a medida que, si las organizaciones, si uno, tratan de superar los precios de las otras, ¿no? O que compiten con el precio. Obviamente, generalmente precios más bajos. 2. Siempre con el color celeste, ¿no? Ya, si las organizaciones ofrecen mayor valor a los clientes. La oferta de valor siempre va ¿para quién? Para el cliente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver las condiciones de demanda de la industria. 3.22, que es la otra fuerza, ¿no? Entonces, condiciones, o sea, la otra cuestión importante de lo que depende la rivalidad de la industria, ¿no es cierto? Entonces, estábamos hablando que la rivalidad, y justo han venido a vender arroz y azúcar en este tiempo de cuarentena obligatoria. Bueno, habíamos dicho que la rivalidad dependía de las barreras de salida, de las condiciones de la demanda, la estructura competitiva de la industria. Acabamos de ver la estructura competitiva de la industria. Entonces, la rivalidad dentro de la industria dependía de condiciones. Vamos a poner aquí. De la demanda dentro de esa industria. Obvio, ¿qué pasa si la demanda crece? Si la demanda flecha para arriba quiere decir que crece. Entonces, ¿qué pasa con la rivalidad? Es decir, cada vez más los consumidores demandan el producto. Entonces, no hay por qué pelearse entre las empresas. Y cada vez la demanda aumenta, ¿para qué nos vamos a pelear tanto, no? Entonces, la rivalidad disminuye y viceversa, naturalmente. Ahora, la demanda disminuye ¿cuándo? Disminuye si los clientes, por ejemplo, se van del mercado. Porque estamos hablando que se van ya del mercado. Si ustedes se fijan, no estoy haciendo una diferencia exquisita entre industria y mercado. Para nosotros, en gestión estratégica, industria va a ser básicamente lo mismo que mercado. Ya. Los clientes se van del mercado. La demanda disminuye también, esto sería A y B, si los clientes compran menos que antes. Por cualquier razón, si los clientes compran menos, la demanda va a disminuir. Si la demanda disminuye, la rivalidad va a aumentar, ¿no es cierto? Bueno. Y obviamente una reducción de la demanda, si la demanda baja, flechita para abajo, entonces aquí tenemos que una oportunidad o una amenaza. Luz roja. Amenaza. Por el contrario, si demanda aumenta, entonces tenemos una amenaza o una oportunidad. Luz verde. Oportunidad. ¿No ve? Y finalmente, la tercera fuerza que afectaba la rivalidad dentro de las empresas es la 3-2-3. Con esto vamos a terminar este videíto, que son las barreras de salida. ¿Qué es esto, las barreras de salida? Los obstáculos que tienen las empresas para salirse de la industria. Son obstáculos para salirse de la industria.
dedicarse a otra cosa, entrar a otra industria. ¿Cuáles son estos obstáculos? ¿Cómo los podemos ver? Pues son simplemente factores económicos, ya, estratégicos, emocionales, que evitan salir fácilmente de la industria. Entonces, las barreras de salida más conocidas, vamos a decir las típicas, son, a ver, uno, vamos a hacer esto con otro color, inversión. La inversión en activo fijo, ¿no? Se pudo haber invertido mucho dinero en máquinas, equipos, edificios, transporte, movilidades, etcétera. Y vaya, salirse de la industria implica venderlo todo, ¿no? Dos, altos costos, costos fijos altos, ¿no? Porque no solamente salirse y vender la máquina, vender el edificio, hay que pagar, tenemos que despedir a la gente, entonces, indemnizaciones, todos los beneficios sociales, ¿no? Bueno, los abogados conocen mejor este tema, todos los beneficios sociales a los recursos humanos despedidos, en general, ¿no? Lo que sean esos beneficios sociales. Tercero, hay relaciones emocionales, está el orgullo, ¿no? Está el apellido. Entonces uno dice, bueno, esta empresa la hizo mi abuelo. Somos los Rojas, mi abuelo Rojas, mi papá Rojas ha continuado con la empresa. Yo soy Javier Rojas, también debería continuar con la empresa, no me puedo salir. Qué vergüenza si me voy. Factores emocionales, ¿no? Dependencia económica, de industria. ¿Sí? Pues puede ser que nuestra empresa depende únicamente de una industria, ¿no? Si organización depende solo de la industria, no tiene otro ingreso. De la industria X, ¿no? Entonces salirse de esa industria quiere decir quedarse sin ingresos. Bien, ahí lo dejamos, entonces nos vemos la próxima.